tan malos como lo pintan y que sin embargo pues eran perseguidos por la ley. En aquella época, coincidiendo con la Guerra Civil Española y la posguerra, tuvieron que huir y arroparse con las fuerzas de los guerrilleros que iban contra las fuerzas de ocupación. En fin, una serie de acontecimientos que hicieron que los hermanos Quero adquirieran un nombre de leyenda. Vamos a desmitificarlo porque tenemos en la noche de hoy las declaraciones en exclusiva para Telenieve del último de los Quero. En persona, para Telenieve, fue gentil y con él vamos a desmitificar todo aquello que se habló de los hermanos Quero en Granada. No se lo pierdan y vamos a verlo. La historia de los Quero, entre romántica y luctuosa, da a conocer a unos personajes que, transcurrido el tiempo, no eran tan fieros. La guerra civil española, la penuria, la sinrazón y la actitud de algunos hombres de instituciones militares hicieron que los Quero pasaran de granadinos responsables y trabajadores a un grupo de hermanos perseguidos por las fuerzas del orden y huidos al monte. Luego un sinfín de aventuras desgraciadas llevaron a estos hermanos a enfrentamientos con la Guardia Civil en un momento en que España estaba viviendo una cruel posguerra. La familia Quero fue muy respetada por vecinos y son muchos los que afirman que en aquella época de hambre y miseria ayudaron a muchos menesterosos con trozos de carne de reses, ya que se dedicaban al negocio del ganado. Los padres de los Quero, además de haber sufrido la muerte de 4 hijos, uno tras otro, tuvieron que sufrir que estos pasaran a la historia como bandoleros. Nicolás Manzanares, que conoció a los Quero, dice en su libro Consecuencias de la tragedia española y los hermanos Quero: yo conocí a los hermanos Quero hasta después de terminarse la guerra. En la segunda mitad de febrero de 1939 me destinaron al frente de Granada. Yo era un simple teniente de infantería de la escuela de Paterna, en Valencia, y acababan de darme el alta de una grave herida sufrida en el frente de Castellón. El punto de destino era el Llano de los Pozos. Era en efecto una meseta entre enormes montañas. Por las faldas de aquellas montañas, a 2 kilómetros de nuestras trincheras, pasaba la carretera que va desde las costas de Motril a Granada y estaba en poder del ejército de ocupación. Me hice cargo de una sección situada en unas trincheras que dominaban perfectamente aquella carretera. Enfrente se veía el pueblo de Órgiva y al otro lado algunos pueblos de Granada. Aquel frente del Llano de los Pozos era un lugar muy aislado. Por eso quedamos sorprendidos cuando el 29 de marzo de 1939 recibimos la orden de abandonar el frente, que la guerra había terminado. A media tarde abandonamos las trincheras. Yo no vi a ningún oficial y se me agregaron muchos soldados de otras compañías. Allí estaban 2 de ellos. Me dijeron que estuvieron en peligro de que los mataran. También me dijeron que ellos 2 querían irse por una senda que salía a la izquierda por Jaén. Al abandonar el frente se habían quitado el uniforme y se habían puesto unas blusas oscuras. Me despedí de ellos y les deseé buena suerte. Se marcharon sin saber exactamente el peligro que habían corrido.
Los Quero estuvieron algún tiempo en La Campana. Este lugar estaba situado exactamente frente a la prisión provincial. La prisión estaba abarrotada de presos, como también la plaza de toros e igualmente Armilla, y tuvieron que habilitar La Campana para alojar allí a casi todos los jefes y oficiales del Ejército del Sur que acababa de entregarse. Quizá una de las más importantes metas de las nuevas generaciones es la de procurar no echar leña al fuego en una guerra que fue una de las manifestaciones más primitivas del español, llena de odios y de sinrazón. Todo debería quedar en el pasado. Por tanto, nos gustaría evitar sacar culpables y hablar solo y exclusivamente de los hermanos Quero, con tacto y procurando reivindicar el buen nombre de esta familia que vivió entre dos aguas la gran tragedia de una persecución hoy vista bastante desproporcionada. Porque eran muy trabajadores ellos, eran trabajadores y aquí pues la tomaron con ellos porque algunas veces que otras pues mataban reses así, ¿no? Que no, por no pagar arbitrio y esas cosas. Y de contrabando se dedicaban, pero mala gente no era. Las cosas que para mí, el padre era un fenómeno de buena persona y ellos lo hicieron malo, los que lo hicieron malo. La misma Guardia Civil lo hicieron malo. De la época aquella. Y entonces ellos corrían para arriba, para abajo, para todos lados, huyendo de ellos, de la policía y eso. Pero no eran malos. ¿Queda vivo alguno de los hermanos? Sí, queda uno que se llama Bernardo. Yo no tenía amistad ninguna con ellos, pero mi sobrino sí. Mi sobrino es que se juntaba con ellos porque se relacionaban con el cante y con las cosas, se relacionaban con ellos. Y me contaban muchas cosas. Un día estaban sentados ahí en la Mariana, tomando café, era verano. Mi sobrino tenía la americana en el espaldar de la silla. Y ya estaba la policía detrás de uno de los Queros, pero como este juntaba con ellos, pues la policía quiso también intervenir. Entonces se dieron cuenta, salieron corriendo, se dejó la americana, la chaqueta, y por ahí ya empezaron la policía a indagar por dónde se reunían. Y de ahí se fueron a la calle Elvira, que tenían allí una habitación, dos habitaciones, que se juntaban allí los dos, tres Queros y él, 4 o 5. Y ahí ya empezaron todo el negocio de traerlos para arriba, para abajo. Y por la calle de la Cuesta, ¿cómo le llaman esa? Donde estaba la alberca esa de que íbamos a bañarnos, que valía. Ahí empezaron ya por la alberca de Simeón. Por ahí ya empezaron a perseguirlos y vinieron por aquí. Y aquí mismo, ahí mismo en la puerta de Paño Ramos, ahí cogieron a uno de ellos. Mi sobrino se fue a donde ellos paraban, en la calle Elvira. Y ya estaba la policía, como se incautaron de la americana, pues ahí ya empezó. Otra de las veces estaba él en su casa, que vivía enfrente de mí, con mi cuñada, y ahí empezó la policía también, cercaron toda la calle, y también se escapó por tablas, delante de toda la policía, los civiles y todo, sacó una pistola, que en aquel tiempo eran pistolas de esas de nada, de 5 tiros, y salió corriendo por delante de ellos y se tuvieron que esconder la Guardia Civil, porque salió tirando tiros, y como eso es una cosa que no le gusta a nadie que le peguen un tiro, lo dejaron escapar. Cuando Antonio y Pepe Quero estuvieron en La Campana, el mayor, Antonio Benito, como también solían llamarle, contaba 28 años de edad. Pepe, un par de años menor y de más baja estatura, pero ambos eran mozos fuertes. A Pepe le encantaban las canciones de la época y se le daba muy bien aquello de Antonio Vargas Heredia. Esta noche negra, lo mismo que un soldo, con un cuchillito de luna lunera, cortarán los hierros.
Antonio y Pepe Quero tenían a su familia en Granada y le traían comida con frecuencia. A pesar de eso, como ellos tenían tantos amigos a quienes no les podían traer nada, se ponían en la cola el poco rancho que daban para dárselo a sus amigos. También repartían gran parte de la comida que les traían de sus casas. Tenían buen corazón, de eso no hay duda, según refieren los que le conocieron. Antonio Castillo contemporizó siendo muy joven con la persecución de los queros. Y en uno de aquellos días que yo estaba en el colegio se formó un tiroteo muy grande. Fue mi madre corriendo por mí al colegio y sofocada, que son los queros, que son los queros. Y claro, los queros era un terror en Granada, parecía que era aquello. Y recuerdo que estábamos en el colegio, fue mi madre a por mí corriendo y me llevó y me encerró en casa. Claro, yo automáticamente, la curiosidad de los niños fue asomarme a la ventana y silbaban las balas de un lado para otro, de callejón al final del callejón, porque el callejón hacía así como una L, una espalda daba la espalda del Cine Regio y a continuación bajaba el callejón para abajo, que terminaba en San Matías, ¿no?, que era donde estaba el colegio. Y de ahí disparaban la policía, no sé de dónde venían los tiros, porque claro, aquello, y la curiosidad mía era el ver. Yo veía los tiros, incluso se incrustó uno en la pared del edificio nuestro. Otra de las veces, bueno, aquello ya pasó, otra de las veces, mi hermano venía de trabajar, no recuerdo, y también hubo mucho follón por el Escudo del Carmen, porque allí estaba el famoso mesón, el mesón, no recuerdo muy bien ahora, que era en el mismo edificio de la placeta de Gamboa, del edificio nuestro, y se formó un revuelo muy grande, y desde la terraza nuestra de la casa, pues vimos a mi hermano, que nos llamaba de una casa del Escudo del Carmen, y empezaba, mamá, mamá, no te asustes, que estoy aquí, que es que se han metido los queros por un callejón de estos. En el Albaicín había por los años 40 mucha gente que hablaba de un tal Miguel Peña, que según la opinión general era un hombre muy sanguinario. Le acusaban de ser el causante de la muerte de muchas personas en el Albaicín, tanto durante la guerra como después. Parece ser que una noche, en noviembre de 1943, le esperaron 3 de los hermanos Quero, Antonio, Pepe y Paco. Aquella noche salía de casa acompañado por otro hombre. Le dispararon y uno cayó muerto, dándose el otro a la fuga. Los Quero volvieron al muerto para verle la cara y vieron que habían matado al acompañante del Peña. Era un sobrino de la persona que tenían en mente matar. Aquello supuso un desliz en la actitud de los Quero, que comprendieron que con la violencia a veces pagan justos por pecadores. Los queros empezaron a ser perseguidos de una manera brutal por las fuerzas del orden en todos los confines de Granada. Siguiendo su labor de persecución de los queros, los guineas descubrieron un día que los queros se encontraban en una cueva del Albaicín un poco más arriba del Sacromonte. Los guineas vivían en las proximidades. Fue en la Navidad de 1943. Los guineas dieron el soplo a la Guardia Civil. El camino del monte se cubrió de camiones de guardias civiles. En la cueva se encontraba el cojo, su mujer y una hija de 8 o 9 años. Mientras el cojo salía para hablar con la fuerza pública, Antonio Quero y el Matías se escaparon por una salida trasera. El cojo murió abatido a tiros al asomar por la cueva. Alguien que era niño cuando acontecieron estos hechos fue testigo ocular de la batalla campal que tuvo lugar en la Casa de los Tiros del Camino de Ronda. Como gota de humor diremos que don José Muñoz dijo que hablaría si decíamos que en el bar Remy de la Zubia hacen los mejores caracoles de España. Dicho esto, y ahora
Vamos a que nos hable de su experiencia vivida de niño cuando persiguen las fuerzas del orden a los Quero. de su pasión. Bueno, el año exacto no lo sé porque era muy joven y no me percaté del año, pero que tuviera 8 o 10 años, no tendría más. Cuando aquella refriega que acordonaron, la Guardia Civil acordonó toda la zona de la Casa de los Tiros, del Camino de Ronda, porque era una de las casas únicas que había por allí, y entonces la gente estábamos, o sea, hay gente mayor que también había, estábamos más retirados, que estábamos ya en la huerta de los frailes, a la vera de aquello, pero había otras huertas por medio, o sea que había una distancia también que nos alejó la Guardia Civil. Y entonces se vio porque ignorábamos lo que allí estaba pasando. ¿Usted acudió a O sea, a los focos, porque se montaron allí unos focos, sí, era ya después de la caída de la tarde. Y entonces montaron allí unos focos en el centro del Camino de Ronda, que está diferente totalmente a como estaba antes. Y allí montaron una metralleta y montaron todo acordonado por los coches de la Guardia Civil y todo eso. Y entonces ignorábamos qué es lo que estaba allí pasando. Hasta que ya después, muchísimo después, pues ya se empezó a comentar qué es lo que había pasado allí, que si habían sido uno de los queros que se había tirado, que no, que habían sido dos los que se habían tirado en el colchón por la ventana, que había sido un quero y otro señor que trabajaba con ellos en las cosas que hacían. Y entonces uno parece ser que le dieron un tiro en la pierna cuando cayó con el colchón, otro que parece ser que se escapó porque allí dejaron un retén toda la noche la Guardia Civil. Y todo aquello pues pasó, pues, no ignorábamos qué es lo que allí había pasado. Me han dicho que todavía existe una muralla donde parece ser que aún se ven los orificios de bala. Sí se ven todavía. Aquellas ventanas que caían allí, aquella parte... Eso está, que hay ahora encima de una parada de autobuses que hay. Allí había un molino de un tal Víctor que había allí, que moría el hombre y todo eso. Era lo único que había por allí. Después enfrente estaba el ambulatorio del 18 de julio. Eran las únicas casas que había. Después ya había la huerta de los Garridos, que estaba por detrás del molino, y detrás de esta otra casa, de la Casa de los Tiros, y aquella facha la cerraron completamente, que se ve los balcones cerrados. Ya después, a los pocos días, empezaron y tapiaron aquello. Siendo usted niño se hablaba de los Quero y usted, desde la perspectiva de niño, insisto, posiblemente pensaba que eran unos bandoleros, unos malditos, unos bandidos o algo así. Poco más o menos se pensaba en aquellos momentos que eran los Queros, ¿no? Hoy a lo mejor pienso de otra manera de lo que eran los Queros por la tradición que han tenido y porque siguieron su línea de atracos y de cosas que se inventaban ellos, de qué manera podían robarle, pero siempre le robaban a los que tenían dinero. Nunca se oía que le robaban a nadie que no tuviera. Claro que le iban a robar y no tenía nada. Los Quero fueron perseguidos implacablemente por las fuerzas del orden. La muerte de un guardia civil a manos de los Quero colmó el vaso de la ira. Y no solamente perseguían a los hermanos, sino también a cualquiera que tuviese la mínima relación afectiva con ellos. Por tanto, hemos incluso encontrado trabas, como siempre, para que la gente mayor pueda hablarnos de la familia de los Quero. Los padres de los hermanos Quero se casaron muy jóvenes. El padre, Francisco Quero Ballesteros, tenía 18 años y la madre, Matilde Robles, 14. Matilde vivía con su madrastra y sus relaciones con ellas eran poco llevaderas, por lo que decidió irse cuanto antes de su lado. Francisco trabajaba en el campo y después fue guarda. Pero pronto se dedicó al negocio de la carnicería, oficio que ejerció toda su vida. Tuvieron 14 hijos, 3 de los cuales murieron muy jóvenes. Al finalizar la guerra, en 1939, vivían 11.
Los primeros años de los Quero fueron en el barrio del Albaicín. Pedro era el mayor, tenía 30 años de edad cuando terminó la guerra. Y seguían con una diferencia de entre 1 y 2 años Antonio, Rosario, Pepe, Manolo, Paco, Victoriano, Matilde, Bernardo, Encarnita y Rafael. Victoriano tenía, cuando finalizó la guerra, 13 años. Encarnita entre 9 y 10 años, pero esta murió después en circunstancias extrañas tras ingerir unas hierbas venenosas. Los 3 mayores, Pedro, Antonio y Pepe, ayudaron a su padre en el negocio de la carne. Su vida cotidiana no podría ser comparada con la vida actual de cualquier albaicinero de hoy. La guerra y la posguerra dejaban huella en las gentes. Los pobres, por sus imperiosas necesidades de subsistencia, se convertían en parias. Llegaron los años del hambre, los años de miseria, colas de racionamiento, descontento general, odios seculares, incomprensión y, como siempre, tragedias de esta naturaleza. Los más débiles eran los que recibían los tremendos escupitajos de los que se sentían seguros. La labor de muchos años de periodista o de locutor de radio en Granada, aunque sea un ejercicio de esculpir volutas de humos, me ha servido a lo largo de este tiempo para entender que lo importante de todo es quedar en el recuerdo de la gente, al menos. Digo esto porque sabiendo que vive uno de los hermanos Quero, Bernardo para ser más exacto, me encaminé y le busqué por el Albaicín. Este hombre ha rehusado hablar para distintas emisoras de radio y televisión. También ha rechazado ofertas de un guión cinematográfico sobre este tema, pero me abrió los brazos porque me dijo que confiaba en mí. En ello estamos. El tiempo ha pasado y toda esa presentación no ha sido más que el preludio de la entrevista en exclusiva de uno de los hermanos Quero. Mi hermano, mis hermanos nacieron 9, nacieron en la venta de la lata y en el Fargue nacimos los 2 menores, yo y mi hermano Rafael. Y ahí en el Fargue fue donde mi padre tenía una carnicería y suministraba para la fábrica de pólvoras latas de la carne para meterla en latas de conserva para darla a la tropa. Carne enlatada, claro. Sí. Y entonces, pues claro, pues a todo esto, pues estando mi padre llevando la carne y tal, pues vino la guerra. Y a mi padre le dijeron en la fábrica, vamos, que lo quisieron poner para la requisa de ganado.
para traer ganado a la fábrica. Y mi padre, pues, no quiso eso. Que eso, la requisa era que llegaba a los ganaderos, le tenía que recoger el ganado y se lo llevaba. Y mi padre dice, esto no. Mi padre cogió y habló con el jefe, uno de la fábrica, y le dijo que él no iba a requisar ganado ninguno, que no servía para eso. Ya lo tomaron eso muy malamente. A mi padre cogieron, ya no le tomaban carne ni nada. E incluso hasta nos desterraron del Fargue. Y claro que a todo esto, mi hermano, entonces cogieron a un cuñado mío, porque este cuñado mío, según me parece ser, que es que estaba apuntado al y se fueron a la zona roja. Se fueron a la zona roja 3 de los mayores y mi hermana, la viuda, al matar a su marido, pues se fue con mi hermano también. Mi hermana Rosario, con 2 chiquillos que llevaba, mi hermano Pedro, mi Antonio y mi Pepe, se fueron a la zona roja. Estuvieron allí y cuando volvieron aquí, pues los encarcelaron. Al terminar la guerra, les cogieron y se los llevaron para la prisión. Y mi hermano lo tenían encarcelado aquí en la partera de Guadix. Y entonces, pues, como si te garantizaba algún falangista, te podían sacar. Y todavía no había llegado, pues, la información sobre mis hermanos no había llegado todavía. Y resulta que mi hermano Pedro pues había estado en los guerrilleros. Y cogió y mi hermano lo sacaron de las parteras por mediación de este falangista. Y luego vinieron a por él. Y mi hermano ya no me presentó. Y ya pues continuaron ellos. O sea que todo partió de ahí. Sí. Entonces mis hermanos escaparon de la campana. De ahí escapó mi hermano Antonio y mi hermano Pepe, no, Pedro. Y escaparon de ahí y se tiraron a la sierra. ¿En qué sierra? Pues por toda esta sierra y aquí mismo, al lado del cuartel, ellos vivían aquí hasta en casa y todo. Porque ellos eran nombres de la sierra. Y si se iban a la sierra era por estirar los pies, por no estar siempre escondidos. Pero que vivían aquí mismo, en el Albaicín, y en la Villa de la Angustia, y por muchos sitios de aquí de Granada. Empezó la persecución. Sí. Y no, ya la persecución no paraba sobre ellos. Porque esa manía de que incluso el ser el novio de los Quero ya era bastante motivo para una paliza. Sí, no podía acercarse nadie, ni novio a mi hermana, ni nada. ¿A qué vino esa manía? No cogieron a mi cuñado, Fernando, y le dicen, una noche salía de la casa de ver a mi hermana, y al salir por la puerta, pues de momento se tiraron la guardia y dice, mi padre, mano, arriba la mano, no te muevas, creyendo que era uno de mis hermanos. Político asustadico, usted la documentación y tal, bueno, estaban dentro de una casa, es que se metían en las casas y todo, y se pasaban la noche dentro de las casas vigilando la puerta y todo. Y entonces le dieron a mi cuñado, cuando vieron que, mire usted, yo es que vengo pretendiendo a la hermana, que es Matilde, Quero Robles, muy buena muchacha y yo la quiero, y para acá, no me gaste más esta casa. Dice, no hable usted siquiera con ella. Dice, porque cualquier noche va hasta caer acribillado a balazos ahí en la puerta. Usted váyase y no... Dice usted, pero si yo la quiero mucho, yo llevo hablándole mucho tiempo. ¿Y la criatura no se había metido en problemas? No, nada, y él ni conocía a mi hermano siquiera, ni nada de eso. Él no conocía a mi hermano. Incluso en los bailes,
como mi hermano, tenían una casa pegando al baile. Y al lado de la casa que vivían ellos daban baile. Y fue donde hubo uno de los tiroteos contra mi hermano. Y estaba bailando con mi hermano, pero él no sabía ni que estaban mi hermano ahí ni nada. Y se lo llevaron a la comisaría y lo masacraron como el esparto. Y todo eso es lo que... Y he oído que su madre sufrió muchísimo porque le mataron a varios hijos, ¿no es? De la cabecita y todo. Sí. Se le fue la cabeza y ahí la tuvimos hasta que murió. Y muy malos tratos, porque llegó incluso el capitán Caballero, detrás del cuartel de Las Palmas. Bueno, venían tantos camiones de fuerzas ahí y cogieron a mi madre. Era una viejita que estaba muy malica ya y había enfermado del estómago y todo. Estaba haciendo una paz. Y vino y empezó a meterse con ella. Yo estaba pequeño. Y empezó a darle unos malos tratos. Ustedes han sufrido mucho por culpa de toda esta historia. Usted, que no tuvo nada que ver en cuanto a todos los problemas de supuestos delitos, ¿usted fue acusado por algo? ¿Qué edad tenía usted en aquella época? Yo últimamente, cuando ya mi hermano lo eliminaron, tenía unos 11 años. Pero claro, pero todo lo que me había pillado con él había sido mucho más pequeño. Claro, ya con cerca de unos 11 añillos ya fue cuando murió el último de mi hermano. Yo sí podía llevarle a mi hermano y iba a los sitios donde estaban mis hermanos y todo lo que hacía falta, la ropa, si hacía falta comida la llevaba y todo lo que hacía falta. Aunque también una noche llegó un confidente, aquí de la vecina, que no me importa decirlo, todavía había venido, en fin. Y se metió aquel confidente que era de aquí, del cuartel de la Guardia Civil, todos los civiles, y se liaron a golpearme a mí. Y era un chiquillo, claro, mi padre le decía, no me pegue usted, que no me pegue un chiquillo, pero usted que... Y el que más usaba era el confidente. Me pateó, claro, era verano, iba a sacar el colchón con el balcón abierto y llegaron a medianoche. Me empezó a despertar del colchón. Pero yo, como había visto lo que venía, me hice conmigo. Digo, bueno, ya estamos arreglados. Cuando el confidente era el que mata, que se iba a atacar y le iban a pegar a mi padre y todo. Y entonces decidí no seguir haciéndome más el dormillo. Y yo cogí, claro, y conforme me estaba dando, no le pegue usted más, y no le pegue usted más, decía mi padre. No me esté quedando. Y él venga a darme patada en el colchón. Pero yo ya cogí y le cogí la pierna y me colgué y le pegué un bocado en la pantorrilla. Quería escapar y yo no lo soltaba, claro, ya indignado, porque querían meterle mano a mi padre y todo allí. Y entonces me puse en pie y me di a voces con ellos. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere usted de mí? ¿Dónde has estado? ¿Dónde estuviste anoche? Digo, yo jugando a remistó y así se escondía. Y jugando a remistó y así se escondía. Dice, venga, ¿a dónde estuviste anoche? Digo, pues jugando por todas las calles. ¿Por todas las calles? Sí, jugando por todas las calles. ¿Y dónde estuviste? Digo, ya lo estoy diciendo, que jugando por las calles. Yo no estaba en ningún sitio. Y todo lo que se usaba era para ver si le decía yo dónde había estado. Pero claro, ¿cómo le iba a decir dónde había ido? Yo es que nos seguían y todo, a todos los mayores los perseguían. Y no podían ni a dar razones ni nada. Entonces, pues claro,
yo pasaba por más desapercibido y iba. Y tiene mucho que ver la guerra civil también en aquella época, parece que era una época muy tortuosa, ¿no? Sí, sí. Pero usted le tiene de alguna manera revancha o odio a la Guardia Civil por todo lo que pasó. Digo la Guardia Civil de entonces, claro, que han cambiado un poco los estamentos. Quiero decir con verdad. Pero yo odio con toda mi alma a algunos que están muertos ya, y hasta muertos los odio. Porque ese capitán Caballero yo no lo perdonaría nunca. Y lo que hizo en mi casa y con mi madre, que era una viejecita y enferma, y con la cabeza medio ida. Sí, hay que vivirlo para saberlo. Sí. Y eso no tiene perdón. Eso no... Es muy cobarde. No es que eran hombres, eran unos tan cobardes. Lo que pasa es que ves que... Como que venían por los camiones ahí, ya no hay fuerza. Y había más muertos. Y nos han puesto, han sacado a medianoche y nos han puesto ahí en mitad de la placeta, con unas noches de frío. ¿Pero acusados de qué? Que diéramos dónde estaban mis hermanos. Y venían buscando a mi hermano y nos sacaban de las camas, llegaban tirando de las mantas y salíamos robando de los colchones, y las mantas por suelo, todo a la calle. Nos sacaban a la calle. Y mi hermana Matilde le dice, ¿quiere usted que le ponga al chiquillo? Porque mi hermana ya tenía, de esas que le he contado, que le digo que salía por la puerta, y le digo que iba a caer muerto, pues se casó y tuvo el primer hijo, Fernandito. Y nos sacaron a la calle y nos pusieron en un pairón con las manos arriba, allí nos tuvieron unas cuantas horas y venga, no se atrevían a registrar la casa porque decían, van sombras por los tejados, y van sombras por los tejados, y todos preparados para volar la casa. No es más que mi padre, claro, se mire usted, aquí no hay nadie, le aseguro yo, aquí no hay nadie. Entonces esas sombras, me quiere usted decir, y todo allí, pues mire usted, esas sombras, pues tiene que ser que hace aire y serán las sábanas que las menea al aire o algo de eso tiene que ser, porque ahí no hay nadie. No se atrevían ni a entrar a la casa. Yo lo que quería es tirarle a la casa desde lejos, pero sin acercarse a la casa. Hubo un hermano que se tiró por un balcón con un colchón. ¿Quién fue? No, eso fue. ¿Y dónde fue? El Borrego de Dola. Eso fue un compañero. Ya no quedaba más que mi hermano Antonio y un primo hermano mío. ¿Cuántos murieron a manos de la Guardia Civil? Pues de mi hermano, 4. 4 hermanos y un primo hermano mío, que también estaba allí en la redonda. Y en el tiroteo ese murió mi hermano Antonio, mi primo José Robles Mérida y el Borrego de Dola, de un pueblo de por ahí arriba, que también estaba con ellos, y era también, esta Estanzona Roa también estaba con ellos. Todo esto fue por la guerra. Y ellos de alguna manera se echaron en el bando republicano. Sí, mi hermano Pepe estaba en los niños de la noche. Y mi Antonio luego pasó a servicios especiales. Mi hermano Antonio Benito. Y entonces mi hermano Pedro estaba en los guerrilleros. Y de ahí partió todo. Luego ahí los mismos compañeros los tapaban. Paraban en las casas de ellos, como Eliseo López Rojas, en la calle de Solares, pues estaba mi hermano, estaba Eliseo López Rojas y mi hermano paraban allí. Pero en uno de los tiroteos que tuvieron, fueron siguiendo a mi hermano, murió el Palomita, que era de Alicante, en el tiroteo. Cayó en la iglesia allí de la calle San Matías, claro, y cayó vivo. Mis hermanos creían que había muerto, que lo habían atravesado a balazos. Pero lo cogieron, se lo llevaron al hospital
los cogió un buen médico y los salvaron. Pero claro, Palomita sabía lo que iban a hacer con él. Entonces, pues cuando él se vio rodeado de guardias civiles en el hospital y amarrado, esposado a una cama, pues en uno de los descuidos que tuvieron, se metió la mano por la operación. Estaba temblando mucha gente. Decía, ay, por Dios, qué ruina nos va a buscar como hable. Todos temblando. Pero no, se metió la mano por la herida y se tapó la cabeza para que no vieran el gesto de dolor ni nada. Y se sangró en la cama. Se levantó todos los puntos y se metió la mano y se hizo pedazo. Bernardo, una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que sentirnos más orgullosos es del apellido. Sin embargo, ustedes a lo largo de años han tenido que ocultarlos de alguna manera como vergüenza. Y yo creo que, vamos, el delito no era tan grande, ¿no? Vamos. Que yo no me siento avergonzado de mi hermano. Se lo digo porque es que mi hermano no puedo sentir vergüenza porque mi hermano no hicieron nada para que nos avergonzáramos nosotros. Porque mi hermano, los que fueron hombres, demasiados hombres, mi hermano no buscaron ruinas ni buscaron daño a nadie. Y si mi hermano se pegaban un tiro en la cabeza era por no hablar. Mi hermano, antes de verse entregado a la Guardia Civil, mi hermano, 2 de ellos se mataron ellos. Mi hermano Antonio se mató en la Redonda, se pegó un tiro en la cabeza. Y mi hermano Pedro en la mina Arcuti se pegó otro tiro. Y se mató cuando se vio perdido. Pero se vio perdido y también porque tenían a una cuña mía allí asustándole y castigándole. Y claro, y era para que se entregara, mi hermano, era para que se entregara. Y mi hermano cogió y, claro, entró mi cuñada y estuvo hablando con él y todo. Dice, y le dijo, dice, qué cobardes son. Dice, sustraen a la familia para atarnos de pie y mano, para que no podamos movernos. Y estaba herido. Y tenía la pierna partida, que por eso lo cogieron ahí en la mina Arcuti metido, porque otro hermano mío lo había dejado allí, se habían escapado del tiroteo y lo había dejado metido en la mina y se fue en busca de un médico para poder curarlo, pues tenía la pierna partida por 2 partes. Pero cuando volvió ya se había acabado todo, había muerto mi hermano. Mi hermano cogió y con lo de mi cuñado y se pegó. Y le dije, anda, salte para afuera, que no quiero que sufran más. Había matado también un guardia civil, mi hermano, y cogió y se pegó un tiro en la cabeza. Como no confiaban ya en nadie, pues mi cuñado y la mandaban. Dice, dígale usted a Pedro que se entregue. Habían sentido los disparos, pero no se creían que se había matado. Entonces mi cuñado fue cuando salió y dice, no, dice, pueden entrar si quieren, dice, están muertos, se han matado. Entonces le dieron no se fiaban, le dieron un cordel. Dice, toma usted este cordel y lo amarra y nosotros lo sacaremos arrastrando desde aquí fuera. Y entonces lo amarraron con un cordel y lo sacaron arrastrando. Entonces cuando vieron que sí, que se había matado. Bernardo, su padre parece ser que en toda esta historia no participa mucho, ¿no? ¿Qué hacía su padre mientras? Mi padre, sí, lo encarcelan mucho. Lo meten en la cárcel por ser el padre de ellos. Y cuando iba a comprar animalillos a cualquier sitio, de momento lo detenían y decía que iba a ver a sus hijos y lo metían en la cárcel. Entonces mi padre no podía buscar la vida y tenía una pila de hijos y una pila de nietos, porque mis hermanos, los que estaban en las tierras, tenían hijos también, que uno dejó 4, y todo a cargo del viejo. Y el pobre tenía que buscar la vida. Entonces se iba a la sierra y a todos lados, a todos los pueblos y cortijos a comprar animalillos para buscar la vida. Y conforme iba a comprar los animalillos, pues lo detenían y lo interrogaban. Se creían que iba a ver a sus hijos por ahí, por los cortijos.
Entonces mi padre, viendo que siempre estaba atacado de esa forma y que no lo dejaban, y nada más que encarcelándolo, lo echaban, pero lo volvían a meter. Entonces cogió mi padre y dice, esto es lo mejor. Cogió, y había un guardia civil retirado aquí en el Albicín, y se lo echó por compañero. Y esta va a ser mi garantía. Como viene conmigo a los Cortigas, a todos lados, pues le preguntarán, y como guardia civil, ¿qué hacía? Pues entre ellos se entenderán efectivamente que hizo Mella aquello. Luego, claro, cuenta que venían de viaje, pues llegaba al civil y al cuartel y le diría, pues hemos estado en un tacito, aquí no hay nada, esto. Hemos comprado estos animales y esto, y ya está. Y mi padre tenía que darle la mitad de las ganancias de aquellos animales que compraba. De 11 hermanos, ¿cuántos murieron violentamente? Pues murieron 4. Pero luego se suicidaron 2 también, ¿no? No, en los tiroteos murieron los 4, 2 que se mataron ellos y 2 que mataron a Pedrivir. Durante los tiroteos. Sí, eso fue. Y luego, ¿cuántos hermanos vivos quedan ahora? En vivos quedamos 2 hermanos y 2 hermanas. Que eran los pequeños. Sí. Luego murieron 2 más, pero bueno, eso ya, uno fue envenenado, con 13 años, envenenado. Otro de un golpe en la espina dorsal. No sabemos dónde recibió ese golpe, como siempre. Pero también por motivos de la misma historia. Sí, la envenenada. Sí. No, la envenenada no. Esa fue porque tomó una hierba venenosa. Y eso ya fue. Otra chiquilla, con ella. Pero fue una cosa al margen de todo, fue un... Cosa de juego. Y el padre era cabrero y sacó, dice, estos son hierbas de aguardiente. Y estaban comiendo unas hierbecitas. Y entre ellas iba una venenosa y le dio peritonitis. Sí. Como entonces la peritonitis no tenía arreglo, hoy la curan muy fácilmente, pero entonces no. Y murió hueca, se quedó hecho un cartoncito. Y allí hasta que en la cama, hasta que se murió. La criatura. Y mi hermano Manolo, ese fue de un golpe en la espina dorsal. Pero como tantos palos nos pegaban, porque a mí me puse a mi hermano pues, era un hombre, y no tenían conciencia conmigo, que era un chavea. Iban a tener con él. Pero que a él le vino a la pila tiempo eso. Se fue a la mili, y en la mili fue donde se le declaró aquello. Fue también al hospital militar, y una monja le decía que tenía mucho cuento, porque mi hermano era un hombre que tenía unos colores y se veía como muy sano. Y claro, y lo veía tan fuerte y tan... Dice usted lo que le decía a la hermana Funes, dice usted lo que tiene muchísimo cuento. Mejor será no despertar a las fieras y aprovecharnos de lo bello que nos rodea. Todo el pensamiento y toda la garganta
de este gran artista. Muchos años lleva ya al pie del cañón y no ha parado de dar